¿Cómo están maestros y maestras? Estamos iniciando un año escolar y muchos empezamos a preguntarnos cómo desarrollo este año, cómo planifico, cómo desarrollo mis actividades pedagógicas, cómo voy pensando en aquello que me va a ayudar para desarrollar competencias de mis estudiantes y lograr los aprendizajes esperados. En ese sentido, he recibido varias consultas de muchos profesores, sobre todo de quienes están en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, y me preguntan, Margot Camones, ¿cómo planifico? ¿Qué cosas hago? Todavía hay cierta duda en aquello que vamos a trabajar en las instituciones educativas. Mi respuesta es siempre lo mismo: póngase al medio del pueblo donde se encuentra y empiece a conocer su contexto, converse con la familia, converse con la comunidad, reúnase con sus colegas, observen cuáles son las potencialidades que pueden ayudarnos a desarrollar competencias, cuáles son las problemáticas que podamos abordar, pero también observe el aula, observe el desempeño de su estudiante, qué sabe hacer, qué trae de conocimiento previo del año anterior, revise información contenida en los archivos de la institución para poder conocer mejor y planifique una actividad que le permita obtener información diagnóstica, pero además, si está en una institución educativa intercultural bilingüe, haga su caracterización sociocultural y sociolingüística para observar el nivel de dominio de sus estudiantes. En ese sentido, he preparado una breve presentación para que ustedes puedan entender cómo es que nosotros, cuando nos encontramos en incertidumbre, podemos hacer el trabajo de manera colegiada, de tal manera que ganen nuestros estudiantes. Entonces, acá hay dos imágenes que he colocado: el currículo nacional y un calendario comunal. Además, este calendario comunal pues ha salido de la comunidad donde se encuentra ubicada la institución educativa. Este calendario comunal o calendarios comunales que podrían existir es aquella pues que se encuentra información de la vida comunitaria del lugar donde se encuentra ubicada nuestra institución educativa. Mientras que por otro lado, el currículo nacional es aquello que nos va a permitir conocer el nivel de desarrollo de la competencia que tienen nuestros estudiantes. Entonces acá al medio voy a hacer un dibujito por acá, un cuadrito, voy a poner y les voy a mostrar que aquí está el estudiante. Entonces, para yo planificar, y respondo con esta la pregunta, para poder planificar, lo que necesito es saber tres aspectos importantes, fundamentales. Voy a poner por acá el título de tal manera que les va a ayudar a ustedes. Eh, ¿Qué conocer para, para planificar? Entonces yo necesito conocer a mi estudiante. Acá está mi estudiante, pero voy a observar a la luz del currículo nacional y a la luz de aquello que es el contexto donde se desenvuelve mi estudiante. Entonces, este estudiante le voy a poner de un colorcito amarillo. Este estudiante va a tener competencias desarrolladas. Si ya mi estudiante, por ejemplo, está en secundaria, me voy a dar cuenta que ha desarrollado competencias de los años anteriores. Entonces acá voy a ver la competencia, el nivel de competencia que ha desarrollado el estudiante. Para eso me sirve el currículo nacional. Estas competencias tienen sus capacidades, entonces la movilización de las capacidades que pueda mostrar el estudiante es justamente el desempeño que va a hacer. Acá también yo quizás pueda revisar información contenida el año pasado. Además, planteo una actividad para ver su desenvolvimiento. Entonces, planteo una actividad para hacer o una situación que me permita mirar el desempeño del estudiante, y acá revisión de información, pues como antecedente del año.
pasado. Pero esta revisión de información también va a ser parte de cómo ha desarrollado su competencia el estudiante. Entonces, yo miro el currículo y me doy cuenta de que te necesito toda esta información para poder conocer a mi estudiante. Pero además, si yo estoy en una institución educativa que sea pues EIB, y esta es la mayor preocupación de los profesores, dicen, ¿cómo hago que sea EIB? Me preguntan, ¿no? ¿Qué cosa le tengo que agregar para que mi institución para que mis estudiantes desarrollen competencias establecidas, en este caso, como competencias interculturales o como competencias desde el desarrollo intercultural de nuestros estudiantes? Entonces me fijo en la comunidad. ¿Qué cosa tengo en la comunidad? Tengo el cotidiano de los estudiantes, tengo las actividades que se desarrollan, y en la comunidad normalmente la vida se ve desde el tiempo de lluvia, que ahora por los cambios que existen va muchas veces hasta mayo, junio, y el tiempo de secano que ocurre pues desde junio para adelante, más o menos hasta agosto, donde se vislumbran las primeras lluvias. Entonces, en septiembre, por ejemplo, empieza la preparación de la siembra o el inicio de la siembra. En octubre igual, hasta noviembre. En diciembre empiezan otras actividades. Entonces, fíjense en esta comunidad va a existir el uso o la actitud, uso de las lenguas o la lengua en este caso, ya sea, no creo que sea una comunidad estrictamente monolingüe, su vida agrofestiva, digamos, la vida agrofestiva de la comunidad. Además, me fijo qué problemáticas podría yo abordar, ¿no? Las problemáticas que tienen que estar presentes acá, digamos, en la época de lluvia, ¿cuáles son las problemáticas que podría abordar? Pero también me doy cuenta y abordo aquello que la comunidad aspira, ¿no? ¿Qué aspira la comunidad? Las aspiraciones de la comunidad, de los padres de familia, de los mismos estudiantes. ¿A qué aspira la comunidad? Pero también la comunidad tiene potencialidades como recursos turísticos, apoyos comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver sus potencialidades. Entonces, con toda esta información que estoy recogiendo, me doy cuenta que puedo yo eh, conocer cómo es el desarrollo de la vida comunitaria. La relación escuela, familia y comunidad tiene que existir en esta escuela, familia y comunidad. Definitivamente en la escuela está el currículo nacional que yo como profesor necesito conocer, necesito desmenuzar y necesito entender a profundidad qué implica el desarrollar competencias y de qué manera yo voy a plantear las situaciones que me ayudan, ¿no? Entonces empiezo a leer cuáles son los desafíos que plantea el currículo nacional, cómo planifico mis actividades, además de cómo planteo situaciones para que los estudiantes puedan salir. Entonces, ¿de dónde sale la situación? La situación va a salir definitivamente, la situación sale pues de la comunidad. A esto lo llaman Perranau. Hay que hacer un banco de situaciones porque una situación con otras van a tener relación y vemos cuál es la más potente para desarrollar competencias. Entonces, con esta información, con todo lo que yo he organizado, además planteo mi evaluación diagnóstica. Además, tengo que mirar al estudiante, su nivel de dominio de lengua del estudiante, a ver cuánto es el nivel de dominio que tiene de las lenguas del estudiante. El estudiante domina solo castellano y miro pues a este estudiante que estoy graficando por acá y estoy tratando de representarle con un colorcito amarillo porque me gusta que se vea. Entonces, al estudiante, si estoy en una institución educativa EIB, definitivamente tengo que mirar el desempeño del estudiante y además mirar cómo es esto, ¿no? A ver, voy a poner por acá, necesito mirar a mi estudiante. Es conoce
digamos, tiene una sola lengua, domina una sola lengua, domina dos lenguas, o también quizás domina un poco más del inglés, ¿no? Porque recuerden que en el currículo nacional las competencias comunicativas están orientadas a desarrollar castellano, a desarrollar lengua originaria y a desarrollar el inglés. Entonces desarrollamos en las tres áreas, desarrollamos tres competencias en cada una de ellas, pero estas competencias, en caso del castellano, también sirven son transversales a las otras áreas. Entonces, como son las mismas, quizás tengo estudiantes que ya han avanzado muchísimo. Recuerden que hay estudiantes con muchas habilidades lingüísticas y logran desarrollar. Entonces me fijo cómo son los estudiantes. Sin embargo, algo hay que advertir, ¿no? No siempre en una institución educativa, y esta la voy a poner por acá, no siempre en una, y sobre todo andina, la lengua originaria es lengua materna, ni tampoco el castellano es una segunda lengua, pese a que están en instituciones educativas de fortalecimiento. Vamos a tener que, en algunos casos, tanto la lengua originaria como también el castellano son lenguas maternas. En otros casos, el castellano es lengua materna y el quechua es una segunda lengua al cual se acerca recién en la institución educativa el estudiante. Entonces hay niveles de desarrollo. Les digo con toda sinceridad que, por ejemplo, en educación secundaria, en tercero o cuarto de secundaria, en zonas rurales, donde están considerados las instituciones educativas como de fortalecimiento, he encontrado estudiantes que no dominan nada, están en el nivel 2 del desarrollo de la lengua. Entonces, ese sería mi punto de partida, pero voy a abordar este tema en una siguiente. Entonces, con toda esta información, me voy a ir a planificar. Voy a aterrizar básicamente en cómo hago una situación significativa, ¿ya? Una situación significativa, y acá la voy a abordar, a ver si les presento un poquito más grande. Acá he puesto la situación significativa apoyado en una que habían planteado algunos docentes. En la institución educativa 690, con la llegada de las lluvias, incrementa los casos de dengue, los charcos de agua en las pistas, veredas, la acumulación de aguas en baldes, recipientes, etcétera, nos muestra poca armonía con la naturaleza. Situación que al parecer está generando problemas con el dengue. Observamos que en el salón hay muchos mosquitos. Además, está picando a varias personas. Juan, del segundo grado, se pregunta: ¿qué síntomas presenta una persona picada por el dengue? ¿Todos los mosquitos que nos pican nos transmiten dengue? Estas preguntas generan interés de los estudiantes y ante ello surge otra pregunta más grande: ¿cómo podemos prevenir la picadura de mosquito considerando diversos saberes y conocimientos, procurando el buen vivir en San Pedro de Chaná? Entonces yo ya tengo esta información y había tratado de eliminar esta información. La segunda pregunta retadora, a ver, veamos. Entonces, aquí en esta situación tiene que notarse varios elementos si estamos en una institución educativa de educación intercultural bilingüe. Veamos ya el contexto. Acá tenemos una problemática que estamos abordando, problemática surgida en el contexto por la presencia de lluvias, por la acumulación de estas lluvias, ¿ya? Acá está el contexto. El contexto es todo, ¿no? La institución educativa, incluso está acá San Pedro de Chaná, pero también es el contexto de la problemática, ¿ya? El contexto es el día a día, el dónde caminamos, dónde nos encontramos y cómo convivimos en esta comunidad. Ante esto, acá está el reto. El reto está cómo podemos prevenir la picadura de este mosquito, considerando diversos saberes y conocimientos, procurando el buen vivir en San Pedro de Chaná. Acá está mi reto, ¿no? Es el reto. Ahora, cuando nosotros hablamos de institución educativa de educación intercultural bilingüe, hemos dicho que tenemos la necesidad de abordar el diálogo de saberes o el diálogo crítico de saberes, como propugnamos nosotros
porque el diálogo crítico de saberes nos permite construir saberes desde los conocimientos locales. Estos conocimientos locales que están en nuestros abuelos, nuestros padres, las otras personas de la comunidad y también la relación entre las personas humanas y las otras personas de la comunidad. Entonces, cuando acá lo que ustedes ven de color verde todo, dice, nos muestran poca armonía con la madre naturaleza, hay la necesidad de hacer un diálogo crítico de saberes. Ya hemos ubicado contexto, reto y necesidad de diálogo de saberes. Ahora, en la búsqueda de la excelencia como un enfoque, ¿por qué he colocado esto? Porque algunos profesores me han compartido su planificación de su situación y he observado que ellos colocan, después de la situación significativa, ellos colocan una sábana donde copian el, todos los enfoques transversales que van a trabajar. Entonces, de tal manera que se entienda que los enfoques están inmersos acá, pero el profesor tiene que ser consciente de qué enfoques va a trabajar. He colocado ahí la búsqueda de la excelencia, porque Juan del segundo grado se pregunta qué síntomas presenta una persona, o sea, su inquietud, su búsqueda de alguna información de la realidad que está observando, ¿no? Muy bien. Acá tenemos también un enfoque ambiental que estamos abordando en el reto y dice, ¿cómo podemos prevenir la picadura de ser considerando diversos saberes y conocimientos, procurando el buen vivir en San Pedro de Chaná? Ahí está, ¿no? Diversos, el enfoque ambiental, procurando el buen vivir en San Pedro de Chaná. El buen vivir no solamente es cuidado de la tierra, no solamente cuidado de aquello que te rodea, sino el buen vivir es la relación existente entre tú como persona y la crianza que te da la Pachamama, ¿no? Y la Pachamama, Mamayacu, el Huayra, nuestros jircas, todos los conocimientos que están en nuestra comunidad. Ahí viene el enfoque ambiental, además del enfoque del buen vivir. Muy bien. Entonces, fíjense que todo está por acá, pero además el enfoque ambiental está en esta parte verde cuando dice charcos de agua en las pistas, veredas, acumulación de agua en vales, recipientes. Acá decíamos cómo podemos prevenir. Pero en la otra pregunta que retiré, ¿recuerdan? La otra pregunta que retiré era, es esta, ¿no? ¿Por qué la retiré? Para que ustedes se den cuenta que había la necesidad de que en la concepción, en ambas concepciones, digamos, en la andina y en la occidental, la institución educativa no debe quedarse solo en generar conocimiento, sino también debe ayudar al hacer, porque la comunidad se caracteriza por el hacer y el conocimiento nace del hacer. ¿Qué saberes y conocimientos locales nos ayudan a tratar el dengue aparte de los medicamentos? Miren o fíjense allí, ¿no? Cómo podemos prevenir la picadura, pero además los saberes y los conocimientos que nos ayudan a tratar el dengue con esta. Además, acá estamos incluyendo de qué cosas van a hacer nuestros estudiantes, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahora nos vamos a mirar un poco el propósito. ¿Cómo sería el propósito? Por acá también ustedes van a tener la mirada que le estamos dando el propósito y van a ver ahí partes tarjaditas, es justamente porque hay una relación con el otro, ¿no? El propósito, proponer alternativas para curar y prevenir el dengue. ¿De dónde ha cambiado? Ha cambiado cómo podemos prevenir. Acá está el verbo que he utilizado, he sacado este verbo para plantear el propósito, proponer alternativas para curar y prevenir el dengue en San Pedro de Chaná, considerando el buen vivir. Acá están las características. Para ello debe buscar información en diversas fuentes. Acá recuerdan que en el otro dijimos cómo podemos considerando diversos saberes y conocimientos. Estos saberes y conocimientos los vamos a encontrar en los libros, los vamos a encontrar en los sabios y sabias y los vamos a encontrar en la comunidad. Y acá está, ¿ve? Diversas fuentes, sabios, sabias, libros, revistas, internet, para conocer la cantidad de población afectada. Y acá ya viene incluso la determinación de algunas competencias. El impacto negativo que genera esta enfermedad en la población y esta, como dijimos,
ya la hemos ido tarjando para ir viendo porque en el otro está contenida, ya teniendo en cuenta los conocimientos locales de la ciencia, el involucramiento de las autoridades. Acá está los líderes comunales, los trabajadores del sector salud del centro poblado San Pedro de Chaná, y comunicar en castellano y quechua la propuesta de tratamiento y prevención en una feria informativa y difundir por diversos medios digitales. Veamos acá, ¿qué tenemos? El abordaje intercultural mediante el diálogo crítico de saberes. Ahí está, justamente cuando hablamos de buen vivir, hablamos de sabios, de sabias, de búsqueda de información, comunicar en castellano y en quechua, y acá está ya el uso del bilingüismo de las dos lenguas. Acá dice comunicar en la propuesta de tratamiento y prevención en una feria informativa y difundir por diversos medios digitales. Acá nace la necesidad de trabajar la otra competencia sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Acá necesidad de abordar varias competencias. Eh, tiene que haber en el propósito, tiene que nacer y ya me voy dando cuenta de qué competencias voy a ir trabajando. Ahí tenemos la competencia lee, la competencia indaga, resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas, dos competencias matemáticas allí. ¿Cuál es el producto? A ver, el producto que estamos diciendo es la feria informativa y difusión en castellano y en quechua por diversos medios digitales sobre la curación y prevención del dengue a las autoridades, al centro de salud, a la población de San Pedro de Chaná. Y además esta debe procurar siempre el buen vivir. No solo procurar, debe practicar. Quizás acá hacemos un cambio y decimos poniendo en práctica el buen vivir. Poniendo en práctica, voy a ponerlo ahí, poniendo en práctica el buen vivir. A veces solamente decimos, intentamos el buen vivir, pero no siempre llegamos. ¿No? Vamos a poner en práctica el buen vivir más allá de la teoría, más allá de lo que podamos leer o lo que podamos entender. Muy bien. Y acá los criterios de evaluación. Fíjense, los criterios de evaluación con el propósito tienen que estar en relación, porque si no están en relación, pues no estaríamos hablando de la interdependencia que existe entre la planificación y la evaluación. Recuerden que estos parecen una cadena que se agarran así, y la evaluación no siempre es consecuencia de algo, sino la evaluación es un proceso permanente. Entonces, el propósito tiene que estar reflejado en el criterio de evaluación. Ojo que este criterio de evaluación es grande, es grueso, porque los que voy a desarrollar en cada una de las competencias van a estar presentes en la medida que yo voy planteando mis propias actividades. Criterios de evaluación que hemos puesto ahí: difunden una feria informativa y por diversos medios digitales en castellano y en quechua sobre la curación y prevención del dengue, dirigido a las autoridades, los líderes comunales, los trabajadores del sector salud y la población en general de San Pedro de Chaná, considerando lo siguiente. Recuerden que siempre tiene que existir a quién voy a dirigir el destinatario, ¿no? Información recogida de diversas fuentes: primarias, sabios, secundarias, libros, revistas, etcétera, y como producto de su indagación. Cantidad de población afectada con dengue y las probabilidades de incremento si no se trata y previene. Acá están las competencias matemáticas, por ejemplo. Impacto negativo que genera esta enfermedad en la población. Alternativas de tratamiento y prevención teniendo en cuenta los conocimientos locales de la ciencia y de la ciencia. Maneras de involucramiento de las autoridades, los líderes comunales, los trabajadores del sector salud del centro poblado de San Pedro de Chaná, porque está dentro de este contexto, ¿no? En castellano y en quechua, la propuesta de tratamiento y prevención debe estar en ambos. Ojo, ojo, acá quiero poner un punto que no se trata de traducir lo que está en castellano hacia el quechua, ni tampoco se trata de traducir del quechua al castellano. Cada una tiene su propia forma de desarrollar y su propia forma de pensamiento, tiene su propia forma de desarrollarse. No se trata que yo miro qué dije en castellano y cómo lo digo en quechua, y eso ya me ha pasado muchísimas veces porque muchos profesores me envían
por favor, traduce esto porque le han dado un trabajito a mi hijo, o padres de familia se desesperan y piden que se les ayude con la traducción. No he tenido la suerte de traducirlo, porque no se trata de ayudar a que se entienda que el uso de ambas lenguas es traducción. Siempre explico que tiene que ser desde la misma forma en que está desarrollado. Inclusive, les digo, no se preocupe si no sabe la escritura. El estudiante irá aprendiendo con la guía de su profesor, poquito a poquito, que escriba desde la lógica del castellano, tal cual le ha indicado la persona. Y recursos visuales, auditivos y audiovisuales para la feria informativa y los medios digitales. A una feria informativa no vas a ir sin nada, pues para una feria informativa necesitas video, necesitas audio, necesitas afiches, necesitas colocar organizadores gráficos, etcétera, ¿no? Entonces necesitas producir material. Y recoge la evaluación de las personas que crearon información sobre el dengue. Es importante tener en cuenta que en ámbito de educación intercultural bilingüe, la evaluación deja de ser de exclusividad del profesor y empieza también a tomar notoriedad e involucrar a la familia, a la comunidad. Si yo, María, que soy sabia, en este caso que cura con plantas medicinales, y estoy ayudando a mi nieto que desarrolle o que aprenda a prevenir el dengue con algunas plantas medicinales, lo lógico es que yo califique también su desempeño. Entonces diré que mi nieto ya está aprendiendo, quizás ya sabe, no le voy a poner una nota vigesimal porque para eso yo no me he preparado, pues como abuelita, ¿no? Pero diré, ya está aprendiendo, o ya no entiende, ya chapurishhanam, ya aprendió, o tseran, ya chaquican, o calle recién está empezando, ¿no? Recién está empezando. Entonces ahí yo iré ayudando como profesor. Entonces, la evaluación también requiere el involucramiento a la familia, a la comunidad, a todos aquellos quienes participan, porque no está bien que nosotros utilicemos al sabio o la sabia solamente para decirnos cómo se hace y después ahí queda y después ya no participa nada. No, el protagonismo es porque la familia, la abuelita, el abuelito no le va a enseñar explicando, le va a enseñar haciendo que el estudiante mire o que participe de esa curación. Y ahí se puede proponer las actividades, les dejo este cuadrito de qué manera se puede hacer y en una siguiente sesión abordamos de cómo podemos proponer tentativamente una secuencia de actividades. Siempre recomendamos, o por lo menos desde mi punto de vista, para que el estudiante pueda situarse en la problemática o en la situación que estamos abordando, es importante iniciar con leer diversos tipos de texto y después ya ir viendo la necesidad de desarrollar esta competencia. Desde este punto de vista es importante indicar que el desarrollo de la competencia no se aborda en una sola evaluación, en una sola sesión, sino se observa el desempeño de nuestros estudiantes para ir afrontando el reto que les planteamos y desde ahí podemos volver a aquello que ya hemos dicho, mirar mediante el indicador, hemos dicho que es finalmente el currículo. Vamos a ver, el currículo hemos dicho que determina esta tarea, esta la voy a compartir en una siguiente, hemos dicho que el currículo nos va a ayudar y acá está el currículo. Entonces, a la luz del currículo veo cómo están mis estudiantes, acá la competencia, acá también están los estándares, no se olviden, en los estándares están contenidos también las competencias, las capacidades, hagan un análisis y ahí voy a ayudar a mis estudiantes a que vayan desarrollándose, pues, ¿no? Cómo voy viendo su desempeño y para eso me van a ayudar los criterios de evaluación. Pero tanto los propósitos como los criterios de evaluación deben ser conversados con el estudiante. Ellos mismos muchas veces reflexionan, he tenido esta experiencia de proponer al estudiante, una vez que entienda la importancia de conocer su propósito y su criterio de evaluación, el mismo estudiante va a reflexionar, incluso va a medir hasta qué punto puede llegar a desarrollar su competencia y va a decir,
por ahora esto nomás, o dicen, no, eso, yo puedo hacer mucho más que eso, profesora, y entonces ellos también nos pueden ayudar a ir graduando el desarrollo de las competencias, porque recuerden que en el aula pues no tenemos a los estudiantes aún no a todos, ni todos están por debajo del nivel esperado, y tampoco todos están ahí o en el nivel destacado. Muchos de ellos incluso están, dependiendo de la trayectoria educativa que hayan tenido, pues están por muy debajo del nivel en el que se encuentran o del grado, el ciclo en el que se encuentran. Bien, muchas gracias. Los dejo. Ojalá les sirva este material. Tratado de compartir con ustedes los conocimientos que he ido acumulando. Soy Margot Camunes Mariña. Un saludo cordial. Yapayek Kunata, Ewayapa,